Bien, entonces el problema 73 habla de dos placas paralelas, es decir, un capacitor. Dos placas paralelas tienen un valor de capacitancia de 0.17 microfaradios cuando están separadas a 1.5 milímetros. Están conectadas de forma permanente a un suministro de potencia de 100 voltios. Si las placas se separan una distancia de 4.5 milímetros, ¿cuál sería el campo eléctrico entre ellas? ¿Por cuánto cambiaría la carga del condensador? ¿Por cuánto cambiaría su energía almacenada? Y repetir todos los cálculos suponiendo que el suministro de potencia se desconecta antes de separar las cargas. Entonces, vamos a dibujar el capacitor acá. Vean que para esta primera parte del problema, la batería no se va a desconectar. La batería va a permanecer conectada. Entonces, esto. Entonces, inicialmente, inicialmente el capacitor es de 0.17 microfaradios. Es decir, vamos a poner acá los datos. Inicialmente el capacitor es ese, pero luego viene y se va a separar hasta 4.5 milímetros de distancia entre placas. Entonces, esto es lo que va a ocurrir. Ok. Entonces, datos. Tenemos la capacitancia, llamémosle capacitancia 1 de 0.17 microfaradios. A este valor de capacitancia le corresponde una D1 igual a 1.5 milímetros, es decir, 1.5 por 10 a la menos 3 metros. Acá pues sería, ¿verdad? 0.17 por 10 a la menos 6 faradios. Bien, la capacitancia 2 yo no la conozco, no la conozco, pero sí conozco que la separación de las placas ahora es de 4.5 por 10 a la menos 3 metros, perdón, por 10 a la menos 3 metros. Todo en unidades del sistema internacional, ojo. Y dice que el voltaje entre las placas es de 100 voltios. El voltaje, recuerden que es la diferencia de potencial eléctrico. La batería permanece conectada, ¿sí? Por lo tanto, cuando se separan las cargas, el voltaje sigue siendo el mismo. Es decir, la diferencia de potencial eléctrico seguirá siendo 100 voltios. Entonces, inciso A. ¿Cuál sería el campo eléctrico entre las placas, considerando que ahora las placas están separadas 4.5 milímetros? Entonces, eh, vamos a trabajar este problema, ¿verdad? Recuerden que todo se va a trabajar en función de que el capacitor ahora tiene una separación de 4.5 milímetros. Inciso A, campo eléctrico. Aquí, si ustedes van a la hoja de fórmulas, ustedes van a encontrar que el voltaje es igual al campo eléctrico multiplicado por el desplazamiento que tendría la carga, ¿sí? Que equivale en este caso a la distancia de separación
entre las placas paralelas. De manera que yo despejo para el campo eléctrico enviando a multiplicar, perdón, a dividir la separación entre cargas y obtengo que el campo eléctrico es el voltaje dividido entre esta distancia D. Esto no será otra cosa que los 100 voltios dividido entre los 4.5 por 10 a la menos 3 metros. Entonces, esto les va a dar, cuando ustedes lo hagan, así un poco rápido, 100 entre 4.5 por 10 a la menos 3. El campo eléctrico les va a quedar como, vamos a ver, sería 2.22 por 10 a la 4. Y vean las unidades, voltios sobre metro. Voltio sobre metro es equivalente a Newton sobre Coulomb, ¿sí? Es equivalente a Newton sobre Coulomb, entonces no se preocupen. Podemos dejarlo en voltios sobre metros o escribirlo como Newton sobre Coulomb. En ambos casos no hay problema. Entonces, ese sería el inciso A. De manera que el campo eléctrico tendrá ese valor ahora. ¿Qué ocurrió aquí? Como aumentó la separación entre las cargas y el voltaje se mantuvo constante, ahora el campo eléctrico entonces ha disminuido. Recuerden que el campo eléctrico es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Entonces aquí aumentamos la distancia y pues el campo eléctrico disminuyó. En este caso, el campo eléctrico es inversamente proporcional a la separación entre placas dado por la letra D. Inciso B. ¿Por cuánto cambiaría la carga del condensador? Inciso B, entonces. ¿Por cuánto cambiaría la carga del condensador? Entonces, el cambio en la carga del condensador debería ser igual a la carga final menos la carga inicial. Sí, carga final menos carga inicial. Eso es el cambio en la carga. Y yo tengo una ecuación que dice que la capacitancia es igual a la carga dividida entre el voltaje. Si yo despejo para la carga, entonces tengo que la carga, mandamos el voltaje a multiplicar, la carga es capacitancia por voltaje. De manera que, combinando estas dos ecuaciones, yo obtengo que el cambio en la carga es igual la capacitancia final por el voltaje menos la capacitancia inicial por el voltaje. El voltaje es el mismo, sale de factor común y únicamente nos quedan las capacitancias ahí. El voltaje acá y capacitancia final menos capacitancia inicial. Yo la capacitancia inicial ya la tengo. La capacitancia inicial es 0.17 microfaradios. Ahora debo encontrar entonces la capacitancia final. Entonces a esta le vamos a cambiar los títulos. Esta es la inicial y esta es la final. Lo mismo aquí. Lo mismo aquí. Lo mismo aquí entonces. Inicial y final. Vean entonces que yo debo calcular la capacitancia. Voy a utilizar la definición de capacitancia para encontrar la capacitancia final. Recuerde que la capacitancia es epsilon sub 0 por el área de la placa paralela dividido entre la distancia
que separa a las placas. De manera que C inicial, perdón, es epsilon sub 0 por el área de las placas paralelas entre D inicial. Y capacitancia final será epsilon sub 0 por el área. El área de las placas no ha cambiado. Las placas no se han cortado, ni se han partido, ni nada por el estilo. Entonces, y sigue habiendo vacío entre ellas. O sea que es epsilon sub 0 por el área. Eso sigue siendo igual. Y lo que cambió fue la distancia que separa a las placas. Ahora es DF. Vean entonces que este numerador es igual en ambas capacitancias. Entonces, yo puedo hacer un despeje y decir capacitancia inicial multiplicado por la distancia inicial es igual a epsilon sub 0 por el área. Por otro lado, yo puedo decir capacitancia final por distancia final es igual a epsilon sub 0 por el área. Vean entonces que yo puedo igualar estas ecuaciones, yo puedo igualarlas. Y entonces voy a obtener que la capacitancia inicial por la distancia de separación inicial es igual a la capacitancia final por la distancia final. Despejo para la capacitancia final y yo obtengo que la capacitancia final es igual a la capacitancia inicial por la distancia inicial entre la distancia final. Entonces yo aquí encontré ya el valor de la capacitancia final. Esto me va a servir a mí, esto me va a servir para sustituirlo allá arriba. Aquí. Entonces, recopilando, el cambio en la carga, que era igual al cambio de voltaje, capacitancia final menos capacitancia inicial sería ahora, tomando en cuenta el resultado del cuadro amarillo, el cambio en la carga será igual al cambio de voltaje por capacitancia inicial, distancia inicial entre distancia final, menos capacitancia inicial. Sustituyamos esto por números porque yo sé que se puede poner muy raro si sigo con las letras. Sustituyamos ahora los valores. El cambio en la carga será los 100 voltios multiplicado por la capacitancia inicial, 0.17 por 10 a la menos 6 Faraday. Multiplicado eso por los 1.5 por 10 a la menos 3 metros. Dividido entre los 4.5 por 10 a la menos 3 metros. Y a eso le vamos a restar 0.17 por 10 a la menos 6 Faraday. Al hacer eso, menos. Vamos a ver. Ok. Entonces, perdón, aquí. Entonces, eso lo multiplicamos. Vamos a ver. Vamos a hacer este cálculo. Multiplicamos por 100. Bueno, me corrigen si me equivoco, ¿verdad? A mí me dio esto, delta Q, negativo 1.69 por 10 a la menos 5
Todo. Todo. Lo hice un poco a la carrera, no sé si estará, se me habrá quedado bien, pero bueno. Ese sería el valor, el cambio en la carga. Vean que como la batería se mantuvo conectada, el voltaje no cambia, pero la carga sí va a cambiar al alterar el capacitor. Al separar más las placas, la capacitancia disminuye y la carga, al ser directamente proporcional a la capacitancia, pues significa que esta también disminuye, considerando que mantuvimos constante el voltaje. Entonces, ese sería el inciso B. Vamos ahora con el inciso C. Inciso C. ¿Por cuánto cambiaría su energía almacenada? Entonces, ahora se refieren a la energía almacenada. Inciso C. Al cambio en la energía almacenada. Inciso C, entonces, la energía almacenada, pues nosotros sabemos que el cambio en energía almacenada debería ser la energía almacenada final menos la energía almacenada inicial. Y ya tenemos una expresión para la energía. La energía es un medio de la capacitancia final por el voltaje elevado al cuadrado menos un medio de la capacitancia inicial multiplicado por el voltaje elevado al cuadrado. Y yo la capacitancia final ya sé cuánto es. Es la capacitancia inicial por la distancia inicial dividido entre la distancia final. De manera que yo ya conozco todos los datos para este inciso. Sustituyendo los valores, el cambio en la energía almacenada en el capacitor, esto sería un medio por 0.17 por 10 a la menos 6, multiplicando a 1.5 por 10 a la menos 3, dividido entre 4.5 por 10 a la menos 6, menos un medio por 0.17 por 10 a la menos 6. Ah, perdón, híjole, aquí, perdón, cuidado. Se me olvidó multiplicar por, y esto puede pasar en examen, el voltaje al cuadrado multiplicado por 100 elevado al cuadrado. Ahí, el voltaje al cuadrado. Ahora sí. Menos un medio por 0.17 por 10 a la menos 6 multiplicado por el voltaje al cuadrado, 100 al cuadrado. Vamos a hacer esto entonces por... Ajá. 0.17 por 10 a la menos 6 por 1.5 por 10 a la menos 3 por 100 al cuadrado entre 0.5 por 10 a la menos 6. Ok. Este lado me dio 0.283 joules menos, vamos a ver cuánto me da el otro lado. Ah, perdón, aquí tengo un error. Sí, aquí hay un error. Ese está malo. Ojo, puse 4.5 por 10 a la menos 6 y es por 10 a la menos 3. Ojo, tengo un error ahí. Vamos a volver a hacer ese cálculo. 0.5 por 0.17 por 10 a la menos 6 por 1.5 por 100 entre 4.5. Ahí sí.
Aquí sí, entonces es 0.000, bueno, sería 2.83 por 10 a la menos 4 joules, menos 0.17 por 4, sí, cuadrado, menos 8.5 por 10 a la menos 4. 8.5 por 10 a la menos 4. Entonces, esto va a ser igual. Son joules también, por cierto. El cambio en la energía sería 5.67 por 10 a la menos 4 joules. Negativo. Negativo. Es decir que la energía va a disminuir. La energía disminuye. ¿Por qué disminuye la energía? Porque disminuye la capacitancia. Disminuimos la capacitancia, entonces aquí disminuyó la energía. Este sería el inciso C. Eso sería el inciso C en todo caso. Bien, vamos a quedarnos el día de hoy por acá. Voy a dejarles de tarea el inciso D.